Shalom Alejem, Brujín Jabaín Javerín. Bienvenidos amigos, paz sea sobre ustedes. Gracias al Padre Celestial por la oportunidad que nos concede de aprender y compartir de esta sesión de Shiur Ivrit Mikraít, clase de hebreo bíblico. Estamos en la clase número 14 titulada Hamebateim, los acentos. Les invitamos a que acceda a las clases anteriores dispuestas en el portal web www.fortalezads.net y en el canal de YouTube. Si les gusta el material, concédanos su me gusta. Para el seguimiento, escríbanos en el portal web y suscríbase al boletín informativo de la Asamblea. Agradecemos su total atención. Ha-me-batei, los acentos. Los mismos estudiosos que le dieron vocales al texto hebreo también idearon un sistema de signos de puntuación y los añadieron al texto. Cada palabra en el hebreo bíblico, a menos que haya unida a la siguiente palabra por medio de makef, tiene un acento primario, marcado en su sílaba tónica. Algunas palabras largas pueden recibir un acento secundario en adición al acento primario. Según la Bible Hebrew Scriptures o las escrituras hebreas bíblicas, hay 27 acentos que aparecen en la prosa y 21 acentos que aparecen en la poesía hebrea. Estos últimos aparecen mayormente en los libros de los Tehilim, Job y Mishle, que se conocen en el español como el libro de los Salmos, el libro de Job y el libro de Proverbios. Todos estos libros de sabiduría, como también se les conocen. Estos acentos son divididos equitativamente entre aquellos que se escriben sobre la palabra y aquellos que se escriben bajo ella. Los acentos tienen tres propósitos que son: el primero, marcar la sílaba tónica acentuada. El segundo, regular la entonación de los cantos del texto en las casas de oración. Y el tercero, que sirva para marcación como la estructura de la frase percibida en el tiempo. La sílaba tónica o la sílaba acentuada en una palabra. Esta será normalmente la última sílaba en una palabra, pero también puede ser la anterior a la última, o sea, la penúltima. Por favor, note que los signos de acentuación en el hebreo no están impresos en esta gramática. Sin embargo, las palabras acentuadas en cualquier sílaba, aparte de la sílaba final, estarán marcadas con el signo muna. Veamos cuál es el signo muna. El signo muna es este que está aquí. Este es el signo muna, que es como una L en forma de espejo, o sea, al revés de como la leemos en el español. Veamos y hagamos la lectura de estas 4 palabras como ejemplo. Melech, Melech, Sajin, Sajin, Dalet, Dalet, Aleph, Aleph. Como hemos leído y como hemos escuchado, estas palabras al menos tienen 2 sílabas. Me, lech, za, jin, da, let, a, lef. Cada una de estas tiene 2 sílabas. Continuemos. Si una palabra aparece sin una, o sea, sin uno de los acentos,
se puede asumir que se acentúa en la sílaba final. Leamos estas palabras de ejemplo. Israel, Israel. Moshe, Moshe, Moshe. David, David. Ata, Ata, Ata. Como vemos en estas palabras no hay moná, no está indicando un acento, ¿verdad? En este momento. Sin embargo, se puede asumir que la acentuación estaría en la sílaba final. Por ejemplo, is es una sílaba, ra es otra sílaba, el es otra sílaba. En esta palabra Israel hay 3 sílabas. Mo, una sílaba, she es la segunda sílaba. Vid tiene 2 sílabas. A y ta son 2 sílabas. Entonces, aquí, a pesar de que no está el símbolo muna, entonces se puede asumir que la sílaba, la fuerza, está al final de la palabra, la última sílaba. Continuemos. Como punto número 2, los acentos en hebreo regulan la entonación de los cantos de los textos bíblicos en las casas de oración, conocidas como las sinagogas. Hay que notar, sin embargo, que los rollos en las casas de oración, o bien llamadas sinagogas, son escritos sin puntuación. Así que las vocales y los acentos son citados de memoria. Ahora bien, existen lo que se le llaman los libros, los sidurín, o los libros de rezos o de oraciones, que muchas veces tienen los puntos vocálicos, las acentuaciones. Y estos se pueden leer en casa. En casa el padre de familia o la persona encargada puede leer estos textos y hacer las cantilaciones que se han aprendido en las casas de congregación, las casas de oración, o en las sinagogas, como bien algunos prefieren decir. Esta actividad es muy hermosa, pues se lee la Torá de forma de canto. Pueden ser cantos directamente del hebreo, cuando se está leyendo con ciertas acentuaciones, o bien con los cánticos que también se expresan como alabanzas. Los acentos, como punto 3, los acentos en hebreo sirven como marcas de puntuación, mostrando cómo la estructura de la frase era percibida en el tiempo en que los acentos fueron puestos en el texto. Como marcas de puntuación, los acentos son tanto disyuntivos, o sea, que separan, como conjuntivos, o sea, que hacen una unión, lo cual nos ayuda a identificar las partes componentes de una oración en hebreo. Esto es una ayuda vital en los estudios del Tanaj, de la Torá, de los escritos bíblicos, a lo que se le llama una exégesis. En este punto número 3, que nos ayuda a identificar la marcación como la estructura de la frase percibida en el tiempo, existen 2 acentos disyuntivos mayores dentro de cada verso u oración hebrea. Esto nos indica dónde es que las 2 unidades del verso terminan. El acento que marca el final de la primera unidad del verso es conocido como atna, atna, y se coloca debajo de la sílaba acentuada de la última palabra en la primera unidad del verso, como se expresa aquí en
el vocablo Elohim, tomado de o sustraído de Bereshit 1.1, de Génesis 1.1. El Adná es este símbolo que vemos aquí, que parece como una Y invertida, ¿verdad? Una Y una Y o del español a Y invertida. Se le coloca debajo de la consonante y al lado de el signo vocálico masorético. El otro acento disyuntivo es conocido como siyuk y se sitúa bajo la sílaba acentuada en la última palabra, en la última unidad del verso. Es decir, bajo la palabra que inmediatamente precede al sof pasuk. El sof pasuk es como los dos puntos en vertical que pueden estar al final de una letra o al final de un verso, el cual significa fin de la frase, como vamos a ver en este ejemplo tomado de Bereshit 1.1 también, de Génesis, como algunos prefieren traducirlo del griego, con la palabra haaretz, haaretz, haaretz. Una nota importante. Note que las dos grandes divisiones del verso están determinadas no por el tamaño de la oración, sino por el sentido de ella. Por lo tanto, las dos unidades del verso pueden variar grandemente en tamaño. Vamos a hacer una lectura breve de Bereshit 1.7, Génesis 1.7, para hacer una localización de estas dos formas disyuntivas, ¿verdad? Dentro de los acentos, dentro de las palabras, dentro del verso. Procedamos a la lectura. Vaya'as Elohim et harakia vayebdel bein hamaim asher mitachat larakia ubein hamaim asher meal larakia baitigen. Nuevamente leemos. Vaya'as Elohim et harakia vayabdel bein hamaim asher mitachat larakia ubein hamaim asher meal larakia baitigen. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Mientras que ustedes están apreciando la pantalla, vamos a localizar las puntuaciones con las palabras donde se localicen los símbolos Adná y Siuk en este pasaje de Bereshit 1.7 o de Génesis 1.7. Repetimos, vamos a localizar donde se encuentra Adná y Siuk. Allí, como ustedes pueden escribir la palabra mientras que van localizando y entonces la identifican. Vamos a brindar unos segundos más, ¿verdad? Mientras localizan estos símbolos. Pueden expresarlo con rojo para Adná y con azul o celeste para Siuk. Adelante. Nuevamente vamos a leer. Vaya'as Elohim et harakia vayabdel bein hamaim asher mitachat larakia ubein hamaim asher meal larakia baitigen. Si lo dijésemos cantilado, Vaya'as Elohim et harakia vayabdel bein hamaim asher mitachat larakia ubein hamaim asher meal larakia
Baitigen. Veamos dónde los localizamos. Como podemos apreciar, en color rojo vemos el símbolo Adná, que está aquí, debajo de la palabra Laraquía. Y Siyuk en celeste, que este símbolo que está aquí, que es una vertical. Si alguno encontró alguno más, nos lo puede compartir. Continuemos. Una palabra marcada ya sea por Adná o por Siyuk, así como por otros ciertos acentos disyuntivos fuertes, se dice que está en pausa. Esto significa que existe un rompimiento en la recitación del pasaje. En este punto es algo parecido a la pausa que se sigue después de una coma, punto seguido o punto final en los lenguajes modernos. Una palabra en pausa debe tener una vocal larga en su sílaba acentuada o tónica. Si la vocal de la sílaba tónica normalmente es corta, deberá ser alargada cuando está puesta en pausa. Continuemos. Siguiendo las marcaciones por Adná y Siyuk, podemos ver y apreciar lo siguiente. Las reglas que gobiernan el alargamiento de una vocal corta son complicadas y no serán estudiadas en esta temática del hebreo, ya que tomaría demasiado tiempo. Sin embargo, el estudiante no deberá sorprenderse si la vocal cambia, cosa que ocurre frecuentemente cuando las palabras se encuentran en pausa. Vamos ahora a ver unos ejemplos en una columna de palabras. Aquí estamos haciendo una comparativa. Estamos presentando una lista de palabras comunes mostradas en su forma regular y también en su forma pausada. ¿Esto qué quiere decir? Que se le está aplicando tanto Siyuk o Adná, o viceversa, Adná o Siyuk, que son los acentos disyuntivos. Veamos, vamos a leer, sigan con nosotros la lectura. En la columna derecha, en la forma pausada, vemos dónde encontramos ejemplos de estas frases o de estos vocablos. Ani, ani, en su forma regular. Ani, ani. Eretz, aretz. Ata, ata. Ata, ata. Bait, badit, badit. Hevel, hevel. Hevel. Yadeu, yadeu. Yadau, yadou, yadou. Yayin, yayin, yayin. Yeshvu, yeshvu. Yeshvu, yeshvu. Lehem, lehem. Lachem, lachem. Mayim, mayim. Mayim, mayim. Mayim, mayim. Ciertamente es algo que debemos de
de practicar continuamente si queremos hacer cantilaciones o leer de formas pausadas para poder expresar cómo se lee en las casas de oración las escrituras sagradas. Este es parte de lo que se frecuenta hacer en dichos lugares. No es una regla que se haga en todos los lugares que se lea las sagradas escrituras, pero sí debemos estar apercibidos a que la forma pausada a la forma regular no está cambiando su manera de ver las cosas. Lo que sí puede incidir es en una exégesis. Algunos interpretan de una cierta manera. Entonces, en el estudio, la exégesis, para buscar ciertas cosas dentro de la poesía o dentro de la prosa, según la escritura, entonces puede llevar a connotaciones muy específicas. Ya eso sería en caso de discusión con los estudiosos o con los académicos de las escrituras. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en esto, y que el Espíritu de Santidad del Santo Maestro les guíe. Toda Rabá, muchas gracias por su atención al estudiar con nosotros del hebreo bíblico. Acompáñenos en la siguiente clase. Hasad, Hasad, Beni Hased, esfuérzate, esfuérzate, y nos esforzaremos. Shalom.